23.2 En caso que no existan empresas sociales del Estado, S autorizadas, la entidad territorial departamental y distrital deberá contar con otros prestadores de servicios de salud privados, previamente autorizados por las secretarias de salud departamentales o distritales. 23.3 Contar con capacidad operativa, es decir, talento humano e infraestructura administrativa para la implementación de la certificación de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución, así como para realizar el reporte y soporte de la ejecución de los recursos asignados. Artículo 24. Requisitos. Las empresas sociales del Estado y las entidades territoriales departamentales y distritales que consideren ser beneficiarias de los recursos para la cofinanciación del procedimiento de certificación de discapacidad y la implementación del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, deberán presentar ante la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social, los documentos que acrediten el cumplimiento de los criterios habilitantes a que hace referencia el artículo 23 de la presente resolución, en los siguientes términos. 24.1 Certificación suscrita por el Secretario de Salud o Director de Salud departamental o distrital, en la que señale la cantidad de profesionales formados en certificación de discapacidad, la razón social, número de identificación tributaria y ubicación de los prestadores de servicios de salud autorizados, el número de equipos multidisciplinarios conformados por estas y el número de valoraciones multidisciplinarias que se encuentran en capacidad de realizar semanalmente. 24.2 Carta suscrita por el gerente o el representante legal de la empresa social del Estado S o de la entidad territorial respectivamente, en la que manifieste la intención de apropiar y ejecutar los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social y de realizar el reporte técnico y financiero de dicha ejecución, en el marco de la normatividad vigente y de los lineamientos que para tal efecto establezca este Ministerio. Artículo 25. Criterios de priorización y distribución de recursos. Respecto de las empresas sociales del Estado y las entidades territoriales departamentales y distritales que hayan acreditado los criterios habilitantes y requisitos de que tratan los artículos que preceden, la Oficina de Promoción Social de este Ministerio tendrá en cuenta la totalidad de los siguientes criterios para la implementación del certificado de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad RLCPD. 25.1 Valor de la demanda de atención. 25.2 Valor de la oferta de atención. 25.3 Se tendrán en cuenta aquellos territorios que pertenezcan a 1. Entidades territoriales priorizadas en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PRET. 2. Entidades territoriales priorizadas como zonas más afectadas por el conflicto armado ZOMAC. 3.
entidades territoriales priorizadas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y 4. Entidades territoriales ubicados en zona pacífica. Artículo 26. Concepto de viabilidad técnica. La Oficina de Promoción Social de este Ministerio, como responsable del gerenciamiento de los recursos para la cofinanciación del procedimiento de certificación de discapacidad y la implementación del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, certificará el cumplimiento de los criterios habilitantes y los criterios de priorización y distribución para la asignación de los recursos presupuestales que se destinen a las entidades territoriales o las empresas sociales del Estado S para la implementación del mismo. Capítulo B. Disposiciones finales. Artículo 27. Vigencia de los certificados de discapacidad. El certificado de discapacidad mantiene su vigencia hasta tanto deba ser actualizado en los términos del artículo 12 de la presente resolución. Parágrafo 1. La presente disposición también aplica para aquellos certificados de discapacidad expedidos antes del 21 de julio de 2022. Parágrafo 2. El modelo del certificado de discapacidad podrá modificarse por parte de este Ministerio de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en el marco de la implementación del procedimiento de certificación de discapacidad. Los certificados que hayan sido expedidos con anterioridad a las modificaciones no perderán su vigencia. Artículo 28. Vigencia y derogatoria. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la resolución 1239 de 2022. Publíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, DC a los 05 días del mes de julio del año 2024. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, Ministro de Salud y Protección Social. Anexo técnico. Manual técnico del registro y certificación de discapacidad. Glosario de siglas. CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades. CID, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. CIFIA, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Versión para la infancia y la adolescencia. IPS, Institución Prestadora de Servicios de Salud. OMS, Organización Mundial de la Salud. RIPS, Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud. RLCPD, Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad. SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. BODAS 2.0, Cuestionario de Evaluación de la Discapacidad de la OMS.
1. Fundamentos conceptuales. 1.1 Modelo conceptual de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, CIF. El procedimiento de certificación de discapacidad se fundamenta en la necesidad de reconocer las características de las personas con discapacidad y de la relación que establecen con su entorno, las cuales pueden impedir el desarrollo de su proyecto de vida. Para este propósito, la certificación y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad se fundamentan en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, CIF, OMS, 2001. Hace parte de la familia de clasificaciones internacionales de la OMS y, a través de ella, se clasifican los estados de salud y estados relacionados con la salud. Aporta un lenguaje estandarizado, fiable y aplicable transculturalmente, que permite describir el funcionamiento humano y la discapacidad como elementos importantes de la salud, utilizando para ello un lenguaje positivo y una visión universal de la discapacidad, teniendo en cuenta que dichos aspectos son la resultante de la interacción del individuo con el contexto social, OMS, 2001. Los conceptos centrales de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, CIF, son las estructuras y funciones corporales, incluidas las funciones mentales y psicológicas, cuya ausencia o alteración conducen a las deficiencias corporales. Las actividades, ubicadas en el nivel del desempeño individual de tareas y cuyas dificultades conducen a las limitaciones en las actividades. La participación, componente relacionado con el nivel de involucramiento y desenvolvimiento en las situaciones sociales, que al no poder ser desarrolladas llevan a las restricciones en la participación. OMS, 2001. Con base en estos elementos, la CIF define la discapacidad como un término genérico que incluye deficiencias en las funciones o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, y que indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, los cuales pueden actuar como facilitadores, todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad. Barreras, todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Los aspectos corporales, individuales, sociales y ambientales establecen relaciones complejas entre sí, determinando las características del funcionamiento y la discapacidad. Sobre la base de este enfoque dinámico, multidimensional e interactivo, se puede afirmar que la CIF se fundamenta en el modelo biopsicosocial. En el siguiente esquema se muestra la interacción que se presenta entre los elementos del modelo conceptual de la CIF. Condición de salud, enfermedad, trastorno, traumatismo, lesión. Función, estructura,
Deficiencia. Actividad, limitación. Factores ambientales. Factores personales. Participación, restricción. Modelo conceptual de la CIF, OMS, 2001. 1.2 Categorías de discapacidad partiendo de lo establecido en la normatividad nacional y para los efectos de captura y análisis de información, tanto individual como estadística. En el procedimiento de certificación de discapacidad se reconocen las siguientes categorías de discapacidad, las cuales no son mutuamente excluyentes. 1.2.1 Discapacidad física. En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales funcionales a nivel músculo-esquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad funcional para el movimiento corporal y su relación en los diversos entornos al caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o del hogar, interactuar con otros sujetos, entre otras. Ministerio de la Protección Social y ACNUR, 2011. Para aumentar el grado de independencia, las personas con alteraciones en su movilidad requieren, en algunos casos, de la ayuda de otras personas, al igual que de productos de apoyo como prótesis, piernas o brazos artificiales, órtesis, sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre otros. De igual forma, para su participación en actividades personales, educativas, formativas, laborales y productivas, deportivas, culturales y sociales pueden requerir espacios físicos y transporte accesible. 1.2.2 Discapacidad auditiva. En esta categoría se encuentran personas que presentan en forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Como consecuencia, presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales y, por tanto, para la comunicación oral. Se incluye en esta categoría a las personas sordas y a las personas con hipoacusia, esto es, aquellas que debido a una deficiencia en la capacidad auditiva presentan dificultades en la discriminación de sonidos, palabras, frases, conversación e incluso sonidos con mayor intensidad que la voz conversacional, según el grado de pérdida auditiva. Ministerio de la Protección Social y ACNUR, 2011. Para aumentar su grado de independencia, estas personas pueden requerir de la ayuda de intérpretes de lengua de señas, productos de apoyo como audífonos, implantes cocleares o sistemas FM, entre otros. De igual forma,
para garantizar su participación, requieren contextos accesibles, así como estrategias comunicativas entre las que se encuentran los mensajes de texto y las señales visuales de información, orientación y prevención de situaciones de riesgo.